Saludos. Bienvenidos de nueva cuenta a este espacio sobre temas jurídicos. Mi nombre es Noé Esaú Rodríguez Vadillo, estudiante de la licenciatura en Derecho por parte de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, OLOVEG, con matrícula 22028137. El reto de hoy es: ¿cuál es la responsabilidad del Estado mexicano del módulo Derechos Humanos en el ámbito internacional? Nuestra asesora educativa es la maestra Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. La fecha de hoy, 22 de febrero del 2025. Primer caso. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. Entonces, basados en el caso, ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? En este caso, sí existe responsabilidad por parte del Estado mexicano. Pues ¿por qué? Porque Ana no se encontraba cometiendo delito alguno en ese instante, por el simple hecho de repartir panfletos sobre religión, y pues el hacerlo de manera pacífica no representaba delito alguno ni alteraciones en el orden, por lo cual se vulneraron sus derechos a la libertad de conciencia y religión, su derecho a la libertad de expresión y a su libertad personal, el cual posteriormente se abordará. Los derechos anteriores se establecen en los artículos 12 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en este mismo contexto, Ana fue detenida de manera arbitraria y posteriormente privada de su libertad sin ninguna razón válida por parte de la autoridad, porque ésta jamás motivó ni fundamentó la detención de Ana. Por ende, hubo una transgresión a su derecho a la integridad personal y a su libertad, como se ha dicho antes. Y pues tales derechos se establecen en los artículos 5 y 7, de la presente convención. Asimismo, hubo una violación a la garantía de legalidad establecida en el artículo 16 constitucional en concordancia con el noveno de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los insultos, los calificativos peyorativos y tratos degradantes e inhumanos también representan violaciones a su derecho a la integridad personal, incluso a su honra. Cabe agregar que también hubo una violación a sus garantías judiciales, ya que nunca fue oída ni apoyada por autoridad alguna dentro de un plazo razonable al negarse las autoridades a resolver su caso. Cabe mencionar que en este mismo tenor, la autoridad le negó su garantía al debido proceso y a la protección judicial, esto último establecido en el artículo 25 de la presente convención. Al ser el Estado responsable, éste debe reparar el daño causado a Ana e instruir a las autoridades y funcionarios públicos en materia de derechos humanos para que obren de manera apropiada. Caso número 2. Durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes, el cual era en un horario de las 18 horas a las 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 pesos a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, se decretó
arresto por 36 horas. Entonces, Andrés, un hombre de 34 años de edad, en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad. Esto fue a las 20 horas. Cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó ante la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de una multa. Andrés argumentó no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, fotografía incluida, y el boletinado se dio en redes sociales con el título El primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar ordinaria hasta ponerse en conocimiento de la Corte Internacional de Derechos Humanos. En este caso, ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? La respuesta es sí. ¿Por qué es responsable el Estado mexicano? Pues bueno, es responsable de violaciones a los derechos humanos de Andrés, obviamente, y conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, su detención fue arbitraria, lo cual se establece en el artículo séptimo. ¿Por qué? Porque se penalizó su situación de calle, sin considerar que no tenía un hogar donde confinarse ni donde residir. Por ende, y por lo anteriormente citado, su detención se califica como ilegal. También hubo discriminación, transgresión a lo establecido en el artículo 1 de la Convención y el 24 del mismo ordenamiento, al sancionar de forma desproporcionada a personas en vulnerabilidad, del cual es el caso de Andrés, por lo cual no se le garantizó el pleno ejercicio de sus derechos humanos ni su derecho de igualdad ante la ley. La difusión de su imagen y su estigmatización violaron su derecho a la honra y dignidad, lo cual se establece en el artículo 11 de la presente convención. Además, se le negó el acceso a un recurso judicial efectivo que le ampare en contra de violaciones a sus derechos humanos inherentes a su persona, lo cual se establece en el artículo 25 de la Convención Americana. Por lo tanto, el Estado debe reparar el daño y reformar sus políticas para evitar la criminalización de la pobreza e incluso instruir a sus funcionarios. Pues bueno, para concluir este trabajo, debemos decir que en ambos casos se pueden observar graves vulneraciones a los derechos humanos, ya que se criminalizan conductas inherentes del ser humano tales como la libertad e integridad personal, la honra, dignidad, libertad de expresión de ideas. Y pues de igual forma se penaliza el origen social al condenar a una persona por el hecho de no contar con un techo en donde vivir. Sin embargo, es preciso decir que esta última situación es seria y deleznable, ya que no se respeta su derecho a tener una vivienda y condiciones dignas para vivir. Dicho lo anterior, y tal como se menciona, el Estado mexicano, al incurrir en responsabilidad, debe reparar los daños y garantizar los derechos no solo de los afectados, sino de la población en general para que estas situaciones no se den. Y bueno, debe instruir a las autoridades y a los funcionarios en materia de derechos humanos para que estos desempeñen su labor propiamente. Pues por mi parte ha sido todo. Que tengan buenas noches. Hasta pronto.